Me gusta el fútbol ese. Me gusta el fútbol de pillo, el fútbol de viveza. Los mejores sobreviven en cualquier situación. Sí. Pero Messi se habría adaptado a ese fútbol. ¿Qué se va? Y Messi físicamente... Messi le cuesta ahora cuando lo marcan en serio a Messi, por Dios. Pero- Messi jugó 4 mundiales y no tocó el balón. No hizo nada. No hizo nada. Maradona, Rengo hacía. No jodas. El último mundial de Messi fue fatal. No hizo nada. No tuvo las pelotas. Hizo más Di María que él, que tuvo el coraje de buscó contra Francia. Él no hizo nada. Hizo el gol ese que la bajó. Golazo, pum, pum. Y después no hizo nada. No hizo nada. Pero eso no quiere decir que sea. Es un crack, pero no hizo nada. No apareció cuando tenía que aparecer. No apareció. Los jugadores tienen que aparecer ahí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 75 de nuestras pulguientas pechadas legendarias. En el día de la fecha retomamos la sección futbolistas que liquidaron a para descubrir ya mismo esos players que por algún motivo o circunstancia destrozaron a Lionel Andrés Messi. Ordenado de forma netamente subjetiva y siguiendo con la línea de los futbolistas que liquidaron a Menotti y Bilardo, nos meteremos ahora en otro compacto sabrosón. ¡Tin, tin, tin! Señoras y señores, como siempre, el informe. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para disfrutar de nuestros videos, memes y posteos diarios. Nicolás Burdizo. La Copa América 2011 disputada en territorio argentino sin lugar a objeciones mostró una de las peores performances del seleccionado albiceleste de los últimos al menos 30 años. De local, con la gente a favor y con un equipo plagado de estrellas, los dirigidos por el Checho Batista a duras penas pasaron la fase de grupos ganando un solo partido, sub-20 de Costa Rica, y empatando los restantes contra Bolivia y Colombia. Justamente la peor cara del equipo se ofreció en el encuentro contra los cafeteros, donde la parcialidad local silbó sin piedad a Messi en el estadio de Colón de Santa Fe. Tras consumarse el 0-0 donde la Argentina fue un desastre, Burdizo en el vestuario encaró a Lionel para recriminarle compromiso en la cancha gritándole: pendejo, la última pelota se corre. Nico Burdizo, por ejemplo, creo que es uno de los pocos, quizá el único, que le gritó a Messi, ¿o no? Sí, nos peleamos, sí, pero bueno. ¿Pero quién le dice cosas a Messi? No sé si alguien, yo creo que sí, lo han hecho muchos. Lo que pasa es que en el contexto que se dio en la selección, jugando... ¿Qué fue con el Checho Batista, era? En la Copa América acá en Argentina, sí. Pero son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario. Sí. Esa vez trascendió el contexto. No. ¿Qué le dijiste? Contalo, porque ahora ya pasó igual, no pasa nada. Y... No, discutimos dentro de la cancha por ciertas cosas. Él quería la pelota, yo se la quería dar, pero no podía. Cosas así que pasan. Él estaba... incómodo con el partido, yo estaba incómodo con la situación, cosas así que se dan, entramos al vestuario peleando, discutiendo, y cuando vi que venía, como que me paré y nos separaron. Ah, casi te vas a las piñas con Messi, no sabía qué tanto. No, digamos, no fue piñas, pero fue una pero vos le dijiste algo así como pendejo se corre hasta el final, una cosa así. No, bueno, esas son cosas, digamos, es algo muy común en el fútbol eso, sí, muy de fútbol. Claro, pero que te digo que Messi a otro jugador no llama la atención. No, sí pasa. Aparte Lionel en ese sentido tiene un carácter fuerte y a mí... Tiene carácter fuerte, ¿no? Y está bueno que sea así, Yo también tengo carácter fuerte, podemos pedir cosas diferentes. Lo bueno que terminó todo ahí siempre me ha pasado. ¿Quedaron bien? Sí. Yo no volví nunca más a la selección. Christophe Dugarry. El ex internacional francés campeón del mundo en 1998 y de la Euro 2000 es de esos exfutbolistas que una vez que cuelga los botines se dedica a pasear por los medios de comunicación para lanzar bombas y frases bastante tribuneras. Dugarry, que hace poquito dijo que Benzema es el delantero francés más completo de la historia, a mediados del 2020 liquidó a Messi por las internas con Antoine Griezmann en el vestuario del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué dijo Dugarry para bancar a su compatriota? Lo siguiente: ¿de qué tiene miedo Griezmann? ¿De un muchacho que mide unos 50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es poner los huevos sobre la mesa en algún momento. Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tortazo en la cara. Roberto Trota.
En sintonía con el perfil de Dugarry, nos encontramos con el caso de otro exfutbolista especializado en lanzar auténticas bombas nucleares, Roberto Trota. En su rol de panelista en diversos programas de Martín Lieberman, el cabezón desde hace un tiempo viene siendo uno de los más despiadados con el astro nacido en Rosario. Veamos esta crítica del ex Vélez a Messi a mediados del 2020, cuando la Pulga mandó el burofax para irse del Barcelona luego del papelón versus Bayern Múnich. No, yo después de lo que pasó con Messi en la selección, lo vi muy parecido al problema y bueno, cuando Messi se va de la selección habían perdido una final y yo lo que me imaginé que había que él lo que piensa es desviar la atención del mal juego, de lo mal que está él, porque no te olvides que el Barcelona en menos de 3 meses perdió 8-2, una vergüenza lo que pasó en la Champions, y había perdido el campeonato del cual venía con 3 o 4 puntos arriba del Real Madrid, lo terminó perdiendo. Sí. Había que llamar la atención en algo, y bueno, después me parece que es un nene caprichoso. Yo tengo un nene de 1 año y 8 meses y cuando se agarra los caprichos hace lo mismo, se da media vuelta, se pone a gritar. Y acá dio media vuelta, dijo, me voy del Barcelona, le mando esto, me sacaron a mi mejor amigo. Y yo lo que dije en la radio con Lieberman, esperemos, no nos apuremos, porque aparte usó muchísimo sus, entre comillas, amigos periodistas que tiene acá en Argentina. Una noticia que no estalló en España, estalló en la Argentina, o sea, ahí ya me pareció algo raro. Y bueno, ¿qué pasó? Se quedó Messi, se quedó Suárez y sigue todo. Y nosotros acá preocupados. José el Pepe Basualdo. En simultáneo con las críticas salió por parte del cabezón Trota, el Pepe Basualdo, después de la dura eliminación versus el Bayern, disparó contra Messi y de la peor manera. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siguiente. Ya bastante había hecho contra el Napoli. Ahí hizo el milagro. Con Bayern necesitaba hacer más. Nosotros los sudamericanos sentimos el fútbol muy distinto que ellos los europeos. ¿Acaso viste al Real Madrid preocupado por quedar afuera? Messi se fue a los 12 años y es un europeo más. Hugo Orlando Gatti. Cerrando este informe de los futbolistas que liquidaron a Messi, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con el ex arquero Xeneize, Hugo Orlando Gatti. Anti-Messi como nadie, el loco a comienzos del 2018, previo al Mundial de Rusia, declaró algo bastante osado. Te vuelvo a repetir, vos en una charla verdadera de jugador de fútbol te van a patar el culo y te echan. Yo le llevaría los balones. Yo le llevaría los balones, pero tú le tendrías que limpiar las botas. ¿A qué? Yo le llevaría los balones, pero tú le tendrías que limpiar las botas. Pero vos, ¿yo por qué te voy a limpiar las botas? Él a mí. Ese fútbol. Él a mí, porque en Argentina fue más grande que él. Pero qué, mira lo que hace. ¿Qué actuás, loco? Te quedas tan mal. Porque lo tuyo no es natural, es fingido. La gente se da cuenta, ¿me entendés? Se da cuenta. Ah, por favor. A mí me gustaría haberlo visto a Messi jugar en River y en Boca. Sí. ¿O vos te crees que es más fácil jugar en River y Boca que en el Barcelona, campeón? Si no te dan una patada acá y los pitos no le tocan nada. Escucha. No se lo puede tocar a Messi. Escucha. Pero anda. Mira, Burgo, vamos por parte. Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos 4 años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte ni de la dirigencia, ni de parte de los que conducen. Veo que el equipo está perdido, ¿viste? El equipo está perdido, que tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó y ponerle contra Islandia, que era un equipo más endeble, y al revés, el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia. El equipo está mal, pero es Argentina y yo creo y espero no errarle que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia. Y bueno, y ahí va a tener la posibilidad vos de como se llama, ganándole a Nigeria, pasar, siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora depende de Islandia, que no gane ninguno de los 2 partidos, como posibilidades. Pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Déjate hinchar la bola, loco, dale. El arquero, decime la verdad.
Lo había hecho ya Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo. Y yo te comenté, digo, es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta que si la cagan en el Mundial, es gol. Pero bueno, dale. Mirá, el final del cuento, todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego, y nosotros pasamos de la parte de los futbolistas y sabemos que es así. Serán el 60%, no el 90%. Porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando lo cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto. Nada, para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordinarios futbolistas, ¿viste? Y la pregunta mía que te hago, si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías? Una vez más, en otro informe cargado de polémica, hemos visto como varios colegas del mejor futbolista del mundo no se mordieron la lengua a la hora de referirse al astro argentino. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así puedan disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.